Bueno, estamos recibiendo a Jorge Mahfoud, el profesor, analista uruguayo que vive en Estados Unidos, que lo tuvimos presencialmente acá hace un tiempito, obviamente para conversar sobre Estados Unidos y lo que pasó en estas elecciones. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están por ahí? Muy bien, acá con muchas ganas de conocer tu visión sobre lo que pasó en estas elecciones donde, no sé si es una impresión nuestra, pero se conoció rapidísimo el resultado de las elecciones comparado con otras veces. Porque no hubo disputa, la ventaja fue muy clara, muy amplia, entonces todavía no se terminaron de escrutar todos los votos, pero ya hace rato que pasó el mínimo de electores que necesitaba Trump. Claro, claro. Bueno, ¿te sorprendió el resultado? No, lo hemos dicho, de hecho hemos escrito y hemos dicho Sí. en varias entrevistas que iba a ganar Trump, a pesar de que todas las encuestadoras continuaban hasta las últimas horas antes de las elecciones, daban 1 y hasta 2 puntos, generalmente 2 puntos a Harris sobre Trump. Y no solamente eso, el cálculo de probabilidades daba, creo que como un 60% favorable a Harris. Pero yo insistí de que había un tema que iba a matar a los electoralmente hablando, a los demócratas, y hace varias semanas que vengo insistiendo sobre eso. Un tema que se invisibilizó antes, lo invisibilizó Kamala Harris, lo invisibilizó Clinton, Bill Clinton y todos los demócratas, lo silenciaron, lo ningunearon, y también los periodistas, antes de las elecciones y después de las elecciones. De hecho, es un tema central del próximo artículo, pero después de las elecciones también el mismo tema, y estoy hablando de Gaza, Ah, lo sí. dije claramente, los demócratas van a perder por Gaza. Incluso hasta los mismos estudiantes me preguntaron, juéguesela y diga, bueno, yo no quiero ser arrogante, pero hasta ahora he acertado todas las predicciones de los últimos 25 años en cuanto a la presidenta estadounidense. Y no creo equivocarme de nuevo, me parece que tengo una fuerte corazonada que va a ganar Trump, porque hay un tema que va a matar a los demócratas y no se está hablando de ese tema, no quieren hablar de ese tema. Y la prueba está que después de que gana Donald Trump, la prensa continúa negando, ni siquiera mencionando el nombre Gaza o Palestina, y mucho menos genocidio. Entonces, es un negacionismo antes y es un negacionismo después. Entonces, si tenemos en base a ese negacionismo que rompe los ojos, porque tuvimos marchas de estudiantes, tuvimos marchas de camioneros, marchas en las ciudades, etcétera, un montón de gente enojadísima con eso, y más prueba para agregar. Podemos pensar, miren el mapa y vean Michigan y Wisconsin, Sí. Minnesota, Wisconsin y Michigan tienen cierta influencia, la minoría árabe o musulmana. En esos estados, las dos representantes, Rashid Tlaib y Omar, ganaron, mantuvieron sus bancas y ganaron por un 70 y Mira. 75%, así que arrasaron. Pero los estados que en el 2020 votaron demócratas, hoy los dos votaron republicanos, o mejor dicho, ayer. Sí, sí, sí. Entonces, seguimos agregando indicios de que nadie menciona. ¿Por qué? Porque no quieren decir que en realidad no solamente se equivocaron, sino que cometieron una inmoralidad, una matanza, apoyaron, beneficiaron con dinero, con armas, con retórica, con silencios, esa matanza en Medio Oriente que nos está llevando a la Tercera Guerra Mundial en otras áreas del mundo. No lo quisieron aceptar, no lo quieren aceptar, y eso les costó las elecciones. Aparte, es cierto, hay otras razones. Por ejemplo, la insatisfacción de los estadounidenses, que es muy fácil capturarla cuando una persona dice, está todo mal y yo lo voy a arreglar. Muy simple. Eso fue el discurso de Trump. No lo arregló antes, perdió las elecciones del 2020. ¿Por qué las perdió? Porque no las arregló. Pero la memoria de la popular es muy frágil. Entonces, viene la propaganda de nuevo, están mal, y todos sienten, o una gran mayoría importante, que no están bien. Lo sienten, no lo entienden, pero lo sienten en el bolsillo. Esa es una parte de población. Y alguien dice que lo va a arreglar. ¿Cómo?
demonizando a los que no votan como los inmigrantes ilegales, demonizando a todos los que son débiles, los que están de abajo, y victimizando a aquellos que se sienten mal. Esa es una fórmula perfecta para ganar unas elecciones. Claro. Del otro lado, tienes a Harris que, sacando el tema moral, que influyó en el voto de muchos millones de nosotros, que no votamos por el bolsillo, sino por un tema moral, porque claro, realmente estamos en una franja que ni nos vamos a ser ricos, ni estamos en situación vulnerable económicamente, como tal vez la mayoría de los estadounidenses. Eso no votamos por el bolsillo, votamos por una razón moral y no votamos a ninguno de los dos candidatos, sino a Jill Stein, por ejemplo, o otros se abstuvieron porque la abstención fue muy grande. Pero el otro sector que siente que no está bien y no lo racionaliza, y viene alguien con la efectividad de la propaganda y dice, yo lo voy a arreglar, sé que está mal, lo voy a arreglar. Y del otro lado tienes a Harris que dice, bueno, en realidad vamos a continuar lo que hizo Biden. Si mirás los números, racionalmente, bueno, sacando el desastre de las guerras, pero el PBI durante la administración Biden creció un poco más que durante la administración Trump. El desempleo está bastante bajo, y así seguiríamos. Es decir, no hay una catástrofe económica. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la profunda desigualdad que no para de crecer desde hace 20, 30 años. Hay varios estudios que dicen claramente, desde los años 80 hasta hoy, el 90% de la población transfirió 50 trillones de dólares, en español sería 50 billones de dólares, es decir, casi 2 veces la economía de Estados Unidos, la transfirió al 1%. Y esa transferencia continúa. ¿Qué pasa? Vemos que el PBI, ustedes saben, los promedios son muy mentirosos, ¿verdad? Sí, sí. El PBI dice, bueno, no estamos tan mal después de todo si miramos los números. Pero sí, pues la gente está sintiendo, porque hay números que no se miran. El 1% tiene más que el 90%. Claro. Y esa fórmula de que del mercado, el capitalismo, que acá en Estados Unidos cada día es menos capitalista y nunca lo fue tan capitalista como América Central, por ejemplo, o algunos otros países pobres, o como Argentina hoy, nunca fue, porque el gobierno es fundamental en la economía. Es un motor de la economía, desde el sector de defensa militar hasta el tecnológico, sobre todo. El gobierno es fundamental. Pero de todas formas, la ideología neoliberal de eliminar servicios a la población que existían en Estados Unidos, atacar la educación, atacar la salud, etcétera, todo eso ha ido encogiendo los recursos, los ahorros de los estadounidenses, y claro que lo están sintiendo. Entonces, si alguien viene como Harry y dice, no estamos tan mal la economía, por supuesto, si los números dicen que no están tan mal, pero no se dan cuenta que la gente está furiosa, lo está sintiendo, que ya tiene problemas para mantenerse a un cierto nivel, que está muy nerviosa, muy preocupada, porque cualquier cosa la deja patas para arriba, endeudada. Entonces viene alguien fácil que detecta esa insatisfacción, no lo va a arreglar, pero sí que te vende una dosis de droga muy rápida y muy fácil. Entonces, si a eso le agregas el tema de Gaza, que a mí me parece fundamental para millones de personas, era inevitable. Pero tan es así que uno de mis últimos libros, lo publiqué hace unos meses, es un análisis sobre el proyecto 2025 y la nueva derecha, y casi que doy por hecho de que Trump va a ser el presidente. Es decir, si hubiera perdido Trump, ese libro hubiera quedado obsoleto. Comentaba con una amiga acá, una colega. Entonces, para mí estuvo muy claro desde hace meses que iba a ser, a pesar de la euforia de las estadísticas, de que la primera mujer negra o mestiza iba a ser presidenta. Sí. Y yo le decía a mi esposa, mira, no eligieron a una rubia, menos van a elegir una negra. Sí, entonces, sí. Le están errando también por ahí. Sí, claro. Ahora, en un esquema de país bipartidista, ¿no? Que los que pueden ganar son o los demócratas o los republicanos. Hay otras opciones, pero que no llegan, o sea, no salen de un determinado porcentaje muy bajo. Como que la gente dice, yo esto que estoy viviendo ahora no lo quiero, entonces voto al otro, aunque sepa que no va a ser la solución. Primero, el bipartidismo no es ficticio. Eso es un partido. Seguro. Es el partido de los grandes negocios. Lo dijo Larry Fink, que es
el CEO de BlackRock, el que maneja tanto dinero como la mitad de Estados Unidos, y que no solamente BlackRock, pero también ellos están, como todas las grandes compañías, tienen acciones y se compran entre ellos, y sumada con Vanguard y State Street, pasan la cantidad de capitales que tiene todo o produce todo el país llamado Estados Unidos. Entonces ellos mismos dijeron el octubre 21, si mal no recuerdo, en una conferencia, es decir, nada secreto, que a ellos no les importa quién gane. Si los dos van a ser muy amables con Wall Street y van a hacer muchos buenos negocios con Wall Street. Pero eso está más que obvio, y lo hemos repetido muchos durante años. Sí. Los dos partidos es una ilusión de cambio, la gente se pelea, es como una final de la Copa Libertadores. Bueno, la gente tiene pasiones, si pierde se amarga por una semana, ¿verdad? Bueno, a nadie le gusta perder, o que Uruguay quede eliminado del Mundial, etcétera, nos amarga. Pero objetivamente, ¿qué ganamos? Nada. ¿Qué perdemos? Nada. Esa es la misma situación. Es simplemente emocional, porque la política es más emoción que idea. Entonces, ese bipartidismo le da la sensación de rivalidad, de odio, todos esos elementos del mercado. Pero la política es la misma, claro. La política, y sobre todo la política profunda o la estructura económica. Las donaciones que reciben los dos partidos, las reciben de la misma gente, a los dos partidos. Si gane quien gane, están comprados. Y ese dinero que compra a los políticos, que compra a los partidos políticos, se derrama ¿hacia dónde? Hacia la gente. Principalmente se derrama hacia los grandes medios. Entonces, con $1 compras un político y un medio al mismo tiempo. Es decir, es el negocio perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, no hay salidas, porque como lo hemos insistido varias veces, el sistema es una herencia de la esclavitud. Fue inventado para beneficiar a los esclavistas del sur. Podríamos detallarlo, pero básicamente es eso. Es un legado de la esclavitud. Y nadie lo quiere cambiar, porque no quieren perder sus bancas ni en el Senado, ni sus privilegios que les dan los lobbies, que los compran, los persiguen por pasillos del Congreso, les dan dinero, les recuerdan que fueron los principales donantes, le abren la puerta a la oficina, conversan de negocios, se van. Son los lobbies, así funcionan los lobbies, y algunos son extranjeros, como el AIPAC de Israel. Tanto se habla de intervencionismo extranjero. Ese es el intervencionismo extranjero que nadie quiere ni siquiera mencionarlo. La misma, tanto Harris como Trump están totalmente en su discurso y de alma comprometidos con ellos. Y ellos mismos lo saben. Aquí nadie gana sin nuestro apoyo, lo han dicho varias veces. Entonces, desde ese punto de vista, está comprado por las donaciones, es un saco de fuerza por el sistema, del que gana un Estado lo lleva todo, de que los electores, necesitas el doble de electores, el doble de votos para un elector en California que en un estado del sur, y así seguiríamos. Todo eso es un saco de fuerza que necesitaría supermayorías para cambiarlo, y nadie está interesado en cambiarlo. Por algo, los terceros partidos que no reciben donaciones, que son acosados, como el de Jill Stein, el Partido Verde, tienen poquísima y nula posibilidad. Entonces, como los votantes saben para qué voy a tirar mi voto a alguien que no va a tener cero elector, porque si fuera proporcional podrían tener 1 o 2 electores en cada estado. Por ejemplo, Florida tiene muchos electores, son como 30. Pongámosle que un tercer partido tuviese 1, 2, 3 electores. Proporcional. No tiene nada, porque ni siquiera el otro partido tiene nada si gana la mitad más uno de los partidos. El sistema mismo hace imposible una verdadera democracia. Entonces la plutocracia es rígida, es de hierro. Jorge, perfecta. Y aparte de Jill Stein, estuvo Cornel West y Chase Oliver. Yo no conocía esos dos. Exacto. Bueno, Cornel West, yo lo conocía porque nos conocimos en Lincoln University hace el 2009. Sí, es un profesor, uno de los rostros del digamos, un tipo Malcolm X, pero de la época. No llega tal vez a la influencia de Malcolm X, pero tiene ese espíritu. Pero no tenía muchas posibilidades. Oliver era libertario,
tampoco tenía muchas posibilidades. Y el otro era Kennedy, Robert Kennedy Jr., que se pasó a los, era demócrata, se pasó a, como todo Kennedy, se pasó a los republicanos, porque Trump le ofreció, igual que a Elon Musk, ciertos beneficios, ciertas retribuciones si ganaba, y ahora probablemente tenga una gran influencia dentro del sector de salud. Él es antivacuna y va a hacer muchos cambios en ese aspecto por ahí. Ese es Chase Oliver. No, Oliver no, Kennedy. Robert, Kennedy, sí, perdón. Sí. El señor que tiene ciertas dificultades para hablar, pero no solamente eso, se descubrió hace como un año que tenía un gusano en el cerebro. Bueno. Pero ya estaba fosilizado. No, aparentemente le gustaba comer carne, no sé si cruda o pescado crudo, y sabes que la carne cruda a veces alojan parásitos en el cerebro. Hay que tener mucho cuidado, por eso se lavan las manos. Así que desde ese punto de vista no tenía mucha autoridad claro. En cuanto a salud, etcétera. Pero además, bueno, todos los Kennedy siempre han tenido un problema en el cerebro, ¿no? Y yo no sé si en Celtic Kennedy no significa cerebro herido o algo así, pero John Kennedy, Fitzgerald Kennedy, murió con una bala en el cerebro. Ted Kennedy murió con un cáncer en el cerebro más recientemente. Y así. Ahora el sobrino de Bob Kennedy tenía un gusano en el cerebro. Estaba muerto, afortunadamente. Bueno, podríamos decir que eso son notas al margen. Sí, pero era parte de esa tercera opción que meses antes se unió a la campaña de Trump y dijo claramente, por favor, no voten por mí, voten por Trump. Claro. Y este Oliver, de derecha, ¿no? Extrema derecha. Sí, bueno, es que hoy en día hablar de extrema derecha en Estados Unidos es casi una redundancia, porque ¿qué sería la extrema derecha? ¿El Ku Klux Klan, los neonazis? Bueno, pero si están en el Partido Republicano. Claro. Y el Partido Demócrata es una centro derecha. En otras palabras, los demócratas son los viejos, es la vieja derecha hoy. Sí, y los republicanos es la nueva derecha. ¿Cuál es la nueva derecha? Bueno, la vieja derecha estadounidense, podríamos decir, es a favor de una democracia liberal, pero la que domina son los negocios. La nueva derecha también domina los negocios, pero ya no les interesa la democracia liberal tampoco, que es algo que va a llegar a América Latina en algún momento, porque todo llega. De hecho, Milei está aplicando lo sepa o no lo sepa, está aplicando el proyecto 2025, que es un neoliberalismo más pinochetista, en el sentido de que, recuerden que Pinochet fue el laboratorio del neoliberalismo inventado por Hayek y Friedman aquí en Estados Unidos a través de los Chicago Boys, etcétera. Fue un laboratorio, y en los 80, a pesar de que luego de que acosaron a Allende para que cayera, le cortaron todos los créditos. Cuando cayó, lo tiró la CIA, obviamente, ya sabemos la historia. El gobierno de Estados Unidos inundó con ayuda económica, obviamente, a sus dictaduras militares, y Pinochet fue uno de los preferidos. ¿Por qué? Había que hacer triunfar económicamente al modelo, y el modelo era como lo dijo Hayek, prefiere una dictadura que respete el liberalismo y no una democracia que no lo respete. Entonces, estábamos contentísimos, a pesar de todas las crisis que había tenido económicas, que había tenido Pinochet, aparte de las crisis sociales, obviamente, pero fue sostenida por el dinero, no solamente de Washington, sino que cuando Jimmy Carter, por el asesinato de Letelier aquí en Washington a través bueno, hemos escrito un libro sobre eso, se llama 1976, los cubanos de Miami y la DINA de Pinochet matan a Letelier y a su secretaria aquí en Washington. Entonces Carter amenaza y con recortar el dinero, le saca un poco de la ayuda, y los bancos privados inmediatamente compensan y le dan más dinero a Pinochet. Entonces ese fue el modelo que se importó a Estados Unidos luego sin la dictadura militar. Pero ¿qué pasa? Lo que veo ahora es que ya no es suficiente, porque hasta ese circo electoral les molesta, y lo que están proponiendo sus ideólogos, hay varios nombres importantes ahí dentro de esa secta oscura que tienen de las grandes tecnológicas. El modelo es la corporación privada, es decir, digamos Apple, Microsoft o Palantir. Es una corporación en la cual, como toda corporación, es una dictadura. Los trabajadores no tienen voto, los consumidores no tienen voto, se manejan por un directorio,
y con un CEO. Entonces, ese es el modelo de país y ellos, el ideal para ellos es remover todo tipo de elecciones. No lo van a, creo, lograr en el corto plazo porque sería un cambio muy drástico ante la sensibilidad visual de los estadounidenses, pero ya estamos viviendo ese modelo hace rato a través del secuestro del sistema político, de los políticos, e incluso de las elecciones. Ya de facto existe, nada más que ellos lo quieren formalizar, y entonces sí tendríamos algo más parecido al Chile de Pinochet, ya no solo en su ideología económica, sino también en su modelo político. Jorge, te saludo a la distancia. Con respecto a estas elecciones, primero preguntarte por Kamala Harris, ¿cuál es el futuro? Más allá que es la vicepresidenta, ¿es algo que pasó, que se va a afianzar en la política estadounidense? Y lo otro, ¿qué lectura haces de la reelección de Bernie Sanders? Kamala Harris ha vivido siempre de la política, no creo que renuncie así fácilmente. Es como Hillary Clinton, siempre está a la vuelta y es parte del club selecto. Cuando perdió Trump, uno podría pensar, bueno, en Estados Unidos cuando pierden los presidentes generalmente se retiran a hacer dinero con conferencias, a cobrar cada conferencia $1 millón o $500 000, pero no fue el caso. Creo que el ego de Trump era demasiado grande como para que se retirara. Entonces no sabemos qué va a hacer Harris, pero lo más probable es que se siga en la vuelta de una forma o de otra. La otra pregunta era sobre la reelección como senador de Bernie Sanders. Bueno, Bernie Sanders siempre ha sido dentro de los demócratas casi lo más a la izquierda, excepto por Tlaib o por Omar y algunos otros que se han ido del partido y se han convertido, se han pasado al Partido Socialista directamente, o al Partido Verde, que es más o menos el Partido del Pueblo, el Partido Verde. Pero son, claro, si se salen del sistema no tienen ninguna posibilidad. El caso de Bernie Sanders sí pudo ser senador porque se quedó en el sistema. Él tuvo una gran reelección, fue fuertemente votado. Ahora, muchos le criticamos que su reacción contra la masacre de Gaza, que siempre estuvo en contra, pero siempre fue muy tímida. Y su reacción abierta fue muy tarde y fue muy poca, casi las últimas 2 semanas. Entonces, yo creo que él vio el problema venir tarde, desde un punto de vista electoral, ¿no? Porque el verdadero problema es un tema de masacre, de derechos humanos, claro. De derecho internacional intolerable y vergonzoso para la humanidad. Pero bueno, parece que los intereses siempre son más poderosos que cualquier valor moral. Entonces él va a seguir como senador y seguramente se va a seguir siendo una figura importante, pero es uno, son 2, 3, son 100 senadores en total. Claro. ¿Donald Trump pertenece al Partido Republicano o se apoya en el Partido Republicano? ¿Cuál es su vínculo? Es como todo hombre de negocio, está donde más beneficio puede sacar. Él era demócrata, amigo de Hillary Clinton, donante de Clinton. Los Clinton fueron a su boda, también estaba metido con la lista de Epstein, etcétera. Ustedes saben, esa lista que mantiene a muchos políticos bajo control. Entonces es republicano básicamente desde 2016, porque encontró la veta de disconformidad generada primero por múltiples causas por Obama. Obama fue una gran esperanza y muchos decían, vamos a pasar a la era post-racial, lo cual es una fantasía. Nada en la historia cambia radicalmente, y cuando hay un cambio radical, lo más que puede esperar que vuelva. La historia, como decía Mark Twain, no se repite, pero rima, y a veces directamente se repite. Entonces, recuerdo que en 2010, más o menos, 2009, 2010, ya comenzó el Tea Party a aparecer con una gran fuerza, que era, básicamente estaba alimentado por esa idea de los blancos que tenían el poder, que lo dominaban todo, el blanco medio, y ahora tenía un presidente negro que además era más educado. Hay varios estudios acá que la población le tiene más rechazo a los que tienen títulos universitarios o son doctores
que a los millonarios o multimillonarios. Esa investigación la leí en el 2009 y me parece bastante razonable. A pesar de que todos ellos tienen algún contacto con algún profesional, ya sea médico, ya sea profesor, etcétera, pero y ninguno con ningún visionario. Nunca jamás le han dado la mano a un visionario y si lo han visto de lejos ha sido como en el caso de Trump en un mitin político. Pero es esa sensación política, psicológica, cavernícola de que, bueno, yo en realidad estoy seguro que ya abandoné mi pretensiones de ser doctor o algo, no me interesa, etcétera, pero siempre me queda la esperanza de ser millonario cortando el pasto. Esa es la psicología. Sí. Ahora, no entra en la cabeza que para hacerse millonario el recurso no es trabajar duro. Eso es una fantasía absoluta. Nadie que ha trabajado duro se ha hecho millonario. Si se han hecho millonarios es porque han ido al punto neurálgico que es los grandes negocios. Nadie se ha hecho millonario trabajando duro como maestro, como obrero de la construcción, como limpiador de baños, como almacenero, como camionero, lo que sea. No es eso trabajar duro, es trabajar más duro que los millonarios. Pero nadie se ha hecho millonario de esa forma, a menos que haya sacado la lotería, y ni así. Pero este es un factor psicológico. Entonces, eso hizo que Trump sea muy atractivo. Es casi como que mi amigo, el billonario, nunca he tenido uno, pero da la sensación de que tengo uno. Y todos los demás profesionales o trabajadores duros son mis enemigos que me están sacando algo. Bueno, esa es la mentalidad primitiva que refuerza todo esto. Pero además, en el caso de Obama también tiene sus pecados, porque Obama, y lo hemos insistido sobre esto, Obama entró como una persona, como muchos demócratas, muy progresista, cuando llegó la crisis el desastre que hicieron los banqueros, porque ese desastre fue un suicidio del sistema financiero y bancario debido al deseo de hacer más dinero por parte de la élite. Ellos fueron los responsables que crearon esa catástrofe. Ahora, esa catástrofe terminó quebrando las automotoras, la GM, la Ford, muchos, Chrysler, etcétera, Chevrolet, etcétera. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, como siempre, el papá Estado va y apaga el fuego que generaron los grandes inversores. Y ahí está la idea. Yo soy gran inversor, apuesto fuerte. ¿Por qué apuesto fuerte? Primero, porque tengo dinero. Segundo, porque si gano todo es mío, porque es mi mérito. Tercero, si pierdo, el Estado me va a recuperar, me va a ayudar. ¿Por qué? Porque too big to fail, soy demasiado grande para que no me apoye el Estado, porque si yo caigo, dejo mucha gente sin empleo. Entonces esa fue la lógica, y Obama, uno puede decir, bueno, muy razonablemente salió a rescate de las automotoras, etcétera. Pero ¿qué pasó? Primero, pasó trillones de dólares a los bancos que fueron responsables de esa catástrofe. Segundo, nacionalizó las grandes corporaciones, las grandes automotoras, supermillonarias. Cuando las automotoras comenzaron a producir de nuevo, ¿qué hizo? Las privatizó. Es decir, las nacionalizó con el dinero de la gente, del pueblo, y por el desastre de los gerentes, que eran los responsables, y se las devolvió de nuevo, ya funcionando. Entonces, claro que mucha gente no entendió eso, pero sintió el golpe, porque los obreros vieron que su salario estaba planchado. Hicimos el sacrificio, nos bajaron el salario, y después tuvimos que pelear, te estoy hablando retóricamente, tomando su voz, tuvimos que pelear 10 años, y al final nos subieron un 5, un 10%. Cuando a los CEO, que está documentado, ellos mismos se subían 30, 40, 50%, ellos mismos, los salarios, más los beneficios, obviamente, por ser los dividendos que llaman, por ser inversores. Y los inversores no pagan impuestos, excepto si venden las acciones. Es decir, reciben dividendos millonarios. Y eso comenzó, y también escribimos en Página 12 hace muchos años sobre eso, comenzó con un tema de la Suprema Corte de Estados Unidos en el año 1922. Si tienen tiempo lo resumo muy brevemente. Durante la Suprema, en ese momento, en el siglo XIX y principios del siglo XX, en Estados Unidos los gremios eran fuertísimos. E incluso el Partido Socialista era muy fuerte, hasta Karl Marx alababa el sistema, etcétera, excepto el sistema esclavista antes de que fuera abolido. Pero ¿qué pasó? En los años 20, que los años de la prosperidad, etcétera, hubo mucha privatización, se privatizó la radio en los 30, todo lo que fue inventado por el gobierno o por los
inventores de garage fueron privatizados. Pero en el caso estrictamente de los accionistas, Ford finalmente pone en práctica las 8-8-8, es decir, 8 horas para trabajar, 8 para dormir y 8 para vivir o para descansar. Ese modelo, que fue una reivindicación de los sindicatos desde el siglo XIX, fue acreditado a Ford, que era antisemita, racista, pro-nazi. Incluso Hitler lo condecoró, etc. Pero ¿qué pasó en los años 20? La competencia de Chevrolet, los hermanos de Chevrolet tenían acciones en Ford, y tenían fuertes acciones, estaban en el directorio. Y Ford comenzó a darse cuenta de que los grandes beneficios de la nueva producción estaban siendo repartidos a esa gente, y esa gente estaba por crear una nueva automotora para competir con ellos. Entonces él propuso, muy amablemente, distribuir esa ganancia con los obreros. Y uno decía, bueno, fantástico, es lógico, son parte de la empresa. Entonces los hermanos de la competencia, que eran accionistas de Ford, lo litigaron, y finalmente la Suprema Corte decidió que los beneficios de una empresa son propiedad de los inversores, que los empleados, son asalariados y punto, no participan del cuerpo productivo, a pesar de que son los productores. A partir de ahí, me parece, se ha ido radicalizando, y bueno, hoy en día hasta no solamente que no pagan impuestos, sino que le prestan dinero al gobierno, se lo cobran con intereses, y no pagan impuestos. Si los obreros pagan impuestos y no reciben el beneficio, excepto reciben un servicio, pero no el beneficio financiero. Entonces, claro, esa misma gente son las donantes de los partidos políticos. Y logran eso, que en el caso de Obama, tan progresista, cumplió con la función perfectamente. Repito, nacionalizó las empresas quebradas, ayudó a los bancos con billones de dólares, y luego, cuando todo estaba funcionando de nuevo, los volvió a privatizar. Los obreros, sí, claro. Y ahí aparece Trump y termino aquí, aparece Trump en el 2016 para capitalizar, no con idea, sino para capitalizar esa sensación de frustración de la clase media estadounidense. Porque queremos tener, aunque sea una síntesis, un título sobre Gaza, Ucrania y América Latina, con la presencia de Trump en el gobierno, ¿no? Una frase ¿a quién favorece, digamos? Venimos unos minutitos más con el profesor Jorge Mahfoud y pedíamos una opinión tuya, por supuesto resumida, sobre cuál va a ser la actitud o qué se puede esperar sobre Gaza, sobre Ucrania y América Latina. Te digo porque hace pocos días decían, bueno, si gana Trump va a dar la espalda a América Latina, y acá nos vamos a tener que arreglar entre nosotros. Otros dicen, va a caer América Latina en manos de China, cosas por el estilo, ¿no? Pero a ver, alguna síntesis de estos tres temas. Nada más y nada menos. No, claro, hay muchas cosas, pero trataré de ser breve, cosa que me resulta difícil. Ayer llegaba a la oficina y me saludaba la señora que limpia el edificio, que estaba contentísima, etcétera, y me dice, bueno, supongo que usted también estará contento porque ganó Trump. Y yo le digo, no, la verdad que no, ni uno ni otro hubiera estado contento. Y me dice, no, pero ella es cubana. Me dice, no, lo que pasa es que Harry es comunista. Entonces, yo digo, Dios, ¿qué hice de mal para que me manden esto? Entonces, va a ver, eso de que va a agarrar China, etcétera, puede ser, puede no, pero ¿cuáles son los antecedentes? Es decir, hasta ahora no ha derrocado ningún gobierno, ni ha tirado ninguna bomba atómica, y seguiríamos, porque es una larguísima historia. Pero dejemos eso por un momento aparte, que es bastante largo. Si le da Trump la espalda a América Latina, es lo mismo que hemos dicho siempre, mejor. Seguro. Cuando Estados Unidos le dio la espalda a América Latina durante la Segunda Guerra Mundial, América Latina recobró 10 democracias, más de 10, y luego las perdió todas cuando se creó la CIA y volvieron a mirar a América Latina, perdió todas en los 60. Entonces mejor, la historia lo dice y la lógica lo dice. Ahora, Ucrania, hablamos mucho y necesitaría mucho tiempo, pero básicamente toda esa región es lo que podríamos decir el Ring of Fire, o el anillo de fuego. Sí. ¿Por qué el anillo de fuego? El epicentro es China.
Entonces tenemos al macho alfa, que es, y además eso, la nueva derecha usa ese lenguaje macho alfa, las mujeres ni siquiera deben votar, pero en fin, el macho alfa occidental, que no acepta competencia de un segundo lobo, entonces va por él. Y eso está produciendo esa fricción como dos placas tectónicas que se están apretando y producen cada tanto terremotos y volcanes. Eso es Ucrania, eso es Medio Oriente, eso es Irán, Taiwán, etcétera. Por esa incapacidad que tiene Occidente, históricamente arrogancia de pensar de que si el mundo no está bajo su control, el mundo va a desaparecer. No, el mundo no va a desaparecer, va a ser más pacífico. Si históricamente ya sabemos que Europa es la región más violenta del mundo, con excepción del periodo post-Segunda Guerra Mundial, no va a desaparecer, habrán conflictos, etc. Ahora, concretamente con Trump, lo más probable que pase es que durante su luna de miel, los primeros 100 días, intenta mostrar cosas diferentes. ¿Qué puede ser diferente? Bueno, un diálogo con Rusia, a ver qué hacemos para cambiar algo en Gaza, lo cual en el peor de los casos sería algo preferible, ¿no? Pero si entendemos de que el poder no es el presidente, tarde o temprano va a volver a sus carriles. O va a atacar a alguien más, o etcétera, lo que sea. Va a volver a los carriles de la normalidad. Entonces no nos confundamos con los primeros 100 días de luna de miel. En cuanto a América Latina, a ver, en Brasil, Estados Unidos está creando una embajada con varios niveles de subsuelo, la más grande del mundo. ¿Por qué? ¿Para qué? Según algunos han dicho, es para mejorar el servicio de visado, no sé, eso es ridículo. Tener varios búnker abajo tantas veces. Eso es inaceptable, me parece a mí, en cuanto a, si vemos la historia, Brasil fue uno de los epicentros después del año 64, el golpe 64 contra João Goulart, que fue apoyado por Estados Unidos y las corporaciones, se transformó en un epicentro para luego desestabilizar o apoyar el golpe en Chile. Había proyectos en Uruguay, de hecho, estaban literalmente preparando una invasión, según algunos documentos, si ganaba la izquierda. Hay varios documentos sobre eso y también escribimos sobre eso. Y el resto en Argentina también. Ahora, ¿por qué esa embajada? Yo no tengo los documentos en este momento, pero me llama la atención de que durante la reunión del BRIC, que fue antes del anuncio de esa embajada, o de la promoción de lo que se iba a hacer, Lula veta a Venezuela en su membresía sí, o ingreso al BRIC. Alguien puede decir, bueno, porque por un tema de que no está claro si fue una elección limpia o no fue limpia, etcétera. Y ya hablamos de esto. Todo el mundo lo tenía claro de que no era limpio. No todo el mundo, los anti-chavistas decían, no, obviamente no fue claro. Y parece que todo el mundo que no tenía ningún contacto con las actas lo sabía. Yo digo, no sabemos por qué. Las actas finalmente terminaron acá en Estados Unidos, algo totalmente imperialista que no se toleraría de otra forma. Entonces, supongamos de que no fueron limpias, cosa que yo no tengo pruebas, no tengo por qué pensarlo. Los BRIC no son una alianza ideológica, los BRIC son una alianza cultural, los BRIC son una alianza estratégica para crear y consolidar una moneda común, estratégica desde el punto de vista geopolítico, etc. ¿Por qué vetar a Venezuela en base a ideología, en base a sistema político, cuando los BRIC tienen un gobierno de todo tipo? ¿Por qué no vetan a China, que es un país comunista? No, obviamente que no, si es la principal. Entonces no hay una explicación lógica del veto de Lula a Venezuela. Y no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy tratando de pensar lo más objetivamente posible. Y de repente sale esto de la embajada. Es una embajada que me llama muchísimo la atención por su volumen, por su diseño arquitectónico. Ya por eso, y por su volumen económico. Entonces, y luego le echamos una mirada un poquito más al sur y vemos el triángulo del litio, Bolivia, Argentina, Chile, etc. Vemos a Richardson permanentemente hablando del tema, Elon Musk también, como en el pasado, pero sigue muy interesado por sus coches eléctricos, obviamente. Y uno, basado en la experiencia histórica, tiene que ser muy ingenuo, absolutamente ingenuo, a pesar de que no se está cocinando ya hace rato una nueva forma de dominación.
Ya no van a ser invasiones como la República Bananera, tal vez no golpes de Estado para poner dictadores militares como durante el periodo de la Guerra Fría, ya tal vez no golpes judiciales o parlamentarios como contra Dilma Rousseff, contra otros políticos. Probablemente se está preparando una nueva forma de dominación 4.0. ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que es la dominación tecnológica y de hackeo de la opinión pública y de hacer que los países necesiten ya no solo Internet, sino toda la tecnología, nueva tecnología que, por ejemplo, en el caso de Elon Musk, que es un agente de la CIA, y eso no es secreto, tiene todos los negocios gracias a la CIA, y Palantir también gracias a la CIA, que lo fundó, por eso es el éxito de sus negocios. Están toda la high-tech o alta tecnología, la inteligencia artificial, que también la secuestraron, no es invento de ellos, la secuestraron a fuerza de dinero y la están monopolizando, porque es una forma de dominar de una forma mucho más sutil y mucho más efectiva la opinión pública. Eso lo hemos visto en lo que está pasando en Argentina y en muchos otros lugares. Eso no es China. Obviamente que China y Rusia van a querer y querrán intervenir, influenciar en las elecciones, pero sus posibilidades y su récord histórico es mínimo comparado a lo que esas mafias ultratecnológicas están haciendo en este momento. Jorge, nos quedan temas sin duda para seguir conversando. Habrá otra conversación pronto, pero por hoy te agradecemos muchísimo por el tiempo y por el análisis. Bueno, gracias a ustedes y ojalá que nos quede un poco de esperanza en que los pueblos dejen ser esclavos, incluido el pueblo estadounidense, obviamente. Un abrazo, profesor Jorge Mahfoud. Que pasen bien. Chau. Chau.